sus padres no podían tener hijos. Pero Dios se le aparece a su padre Manoah. Y digo Dios porque ahí dice el ángel de Jehová. Pero cuando era un ángel mensajero común, cuando se le postraba y querían rendirle culto o algún tipo de sacrificio, inmediatamente el ángel decía: no lo hagas, como le dijo a Juan, soy consiervo tuyo. Pero en este caso el ángel aparece y él permite que se le ofrezca un tipo de sacrificio. Por eso creemos que este ángel no era nadie más que el mismo Jesús, quien se había presentado para hacer en la vida de esta pareja un milagro extraordinario, como el hecho de que ellos pudieran tener hijos. ¿Cuál era la razón? Es que Israel, una vez más, como de muchas veces, se había apartado de Dios. Y ellos habían caído en manos de los filisteos. De hecho, el capítulo 13, verso 1 dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. ¿Quiénes eran los filisteos? Porque hemos escuchado hablar y los filisteos y el gigante filisteo y los filisteos aquí. Pero ¿quiénes eran los filisteos? Los filisteos, hermanos, eran conocidos como pueblos del mar. Y la razón era porque ellos habitaban en la parte suroccidental de Israel, donde ahora es conocida como la Franja de Gaza. Esa era exactamente la zona donde habitaban los filisteos. Ellos, amados hermanos, eran conocidos por dos cosas bien importantes. Número uno, era porque desarrollaron el hierro más que cualquier otra nación. Por eso son tan mencionados en la Biblia, porque para su época ellos tenían un conocimiento de cómo hacer preparativos para hacer armamento para la batalla. Cómo hacer una cota de malla, cómo hacer una espada, una lanza, una jabalina, una flecha. Ellas poseían el conocimiento y los conocimientos necesarios para hacer de la utilidad del hierro, amados hermanos, una arma poderosa. Por supuesto, amados hermanos, también eran conocidos, como dije, pueblos del mar, porque ellos eran grandes navegantes. Debido a eso, eran comerciantes expertos para poder trabajar esa área. Pero en esta oportunidad, Dios abandona, amados hermanos, no abandona a Dios a Israel, sino que Israel abandona a Dios. Y debido a eso, los filisteos toman el control de aquel pueblo y por 40 años, hermano, 40 años es toda una vida. Yo apenas tengo 38, me faltan 2 para los 40. Y aquí hay algunos de 40 y un poquito más. Es toda una vida. 40 años bajo el yugo. 40 años bajo condición de esclavos prácticamente, ya que no tenían la completa libertad para hacer como ellos querían. Y es que esto es bien clarito, hermano. Cuando una familia, un hombre o una mujer se aleja de Dios, el enemigo siempre va a tomar el control. O Dios tiene el control de tu vida o lo tiene el enemigo. Y aquí no hay ni 3 ni 4. Aquí solamente o Dios tiene el control o lo tiene el enemigo. Dije que Sansón era nazareo a Dios. En la Biblia solo hay 3 nazareos. Uno de ellos es Sansón, otro de ellos es Samuel, y un tercero que ya aparece en el Nuevo Testamento, en este caso es el mismo Jesús. Ellos no podían beber vino, no podían tomar ningún tipo de licor que fuera fuerte, no podían comer ni tocar nada que fuera impuro o contaminado.
No podían tocar nada que tuviese que ver con un animal muerto o una persona muerta. Entonces, Sansón era un nazareo. Él, aparte de eso, no se debía cortar el cabello, porque eso era, amados hermanos, una de las características principales del nazareato que él tenía. Es por eso que, bueno, hace algunos años yo prediqué las 7 guedecas de Sansón, las 7 trenzas que él cargaba en su cabello, y hablamos de qué representaba cada una de esas trenzas, y cuando a él se las fueron quitando una por una, ¿qué le quitaron a la vida de Sansón? Pero hoy no vamos a hablar del cabello, hoy vamos a hablar de que le quitaron los ojos. Pero antes de entrar en esos detalles, amados hermanos, yo quiero ver algunas cosas importantes. Ya vimos lo primero, que nació de forma milagrosa. Segundo, él era un juez muy peculiar. Digo peculiar porque él tuvo un llamado especial. Debido a eso, amados hermanos, él fue consagrado para Dios. Él poseía una fuerza natural que no era de ir al gym, que no era de hacer ejercicio, sino que venía de parte de Dios. La fuerza que él poseía no era debido a entrenamiento de ninguna manera, a tal punto que podía matar a un león, podía agarrar 300 zorras, amados hermanos. ¿Quién tiene ese poder o esa habilidad para hacerlo? Y cuando llegó, amados, a Gaza, aquel hombre arrancó las 2 puertas principales de la ciudad, se las echó al lomo y prendió fuego a aquellos campos, amados hermanos. Un hombre increíble. Pero peculiarmente él tenía un liderazgo individualista. La razón es que cuando usted ve a Gedeón, cuando usted ve a Débora, a Otto y a otros jueces que aparecen ahí, ellos iban al pueblo, hacían los ejércitos, organizaban al pueblo. Pero cuando vemos a Sansón, él no organiza al pueblo. Sansón no lidera ejército. Su estilo era personal y actuaba por su propia cuenta. Lastimosamente, eso fue uno de los problemas que a él le ocasionó que el pecado llegara a su vida y que por ende fallara directamente delante de Dios. Entre estas cosas también él poseía un conflicto. Una de las cosas era la debilidad humana que él siempre poseía y el llamado de Dios que él tenía. Él tenía el llamado de Dios, pero él era impulsivo, era desobediente. Se casó con una mujer filistea, se acostó a dormir con una ramera y por último confió en Dalila. Y eso lo llevó a que él perdiera prácticamente la vida. Durante su liderazgo como juez, él hizo al menos 6 cosas que le leo rapidito. Primero, en Jueces capítulo 14, mata a un león. En Jueces capítulo 14, verso 19, derrota en Ascalón a 30 hombres. ¿Quién pelea con 30 hombres y los puede derrotar? Si se enfrenta contra uno, antes podría. Si a veces ni con los hijos podemos en la casa. Imagínense luchar contra 30 hombres. Él vivía en ese enigma, amados hermanos. Y debido a eso, el hombre se enfocaba más en confiar en la fuerza que poseía. En tercer lugar, quemó los campos de los filisteos, de acuerdo a Jueces 14, 4 y 5, con unas zorras que las amarró y les prendió una antorcha en la cola y las dejó ir y quemó aquellos sembradíos. Cuarto lugar, con una quijada de un asno mató a 1000 hombres, a tal punto que hasta un cántico hizo. 1000 hombres por aquí, otros por allá, otros por aquí. Él comenzó a cantar un cántico por aquello que había hecho, amados hermanos. También en quinto lugar, de acuerdo a Jueces 16 del 1 al 3, carga las puertas de Gaza, las arrancó, hermano. Las arrancó por completo. Y por último, ¿qué hizo durante su tiempo? Fue derribar el templo de Dagón, cuando él tuvo que morir con miles y miles de personas que estaban ahí en ese lugar. Habiendo mencionado esto rápidamente a manera de introducir, entonces quiero que hablemos un poquito acerca de la decadencia espiritual de Sansón.
Hermano, lo primero que yo quiero que usted tenga claro en esta tarde es que el llamado que nosotros tenemos no es garantía de permanencia. El llamado que usted tiene no es garantía de permanencia. Porque una cosa es ser llamado, pero otra cosa es ser fiel al llamado. Y hay ocasiones en que como yo tengo un llamado y mire, tranquilo, no pasa nada. Y ya vamos a ver más adelantito este problema. Y medio se lo voy a adelantar. Cualquiera puede decir, Pedro, pastor, hermano Alexis, ¿cómo puede ser posible si Sansón se acostó con una ramera? Y dice la palabra del Señor que aún así la fuerza de Jehová estaba con él. Y es que nosotros muchas veces vemos este aspecto solo muy básico. Y nos olvidamos realmente cómo es que trabaja Dios en el hombre y en la mujer. Al punto, para que me entienda mejor. Y ese hombre estaba en pecado y así predicaba. Y esa mujer andaba en pecado y así cantaba. Y ese joven andaba en pecado y así ministraba. Y Dios los usaba. Y Dios hablaba. Y Dios operaba. Por esa razón, yo lo he dicho y lo confirmo hoy esta tarde, no todo el que glorifica y alaba y bendice el nombre de Dios es de Dios. No todo el que puede pararse en un altar acá al frente a hablar de la misma bendita palabra de Dios, aunque esté hablando de Dios, no significa que sea de Dios. Por eso Jeremías dijo, este corazón es perverso. Siquiera nosotros tuviéramos la capacidad, como alguien en algún momento le dieron el privilegio de predicar, porque era el predicador de una iglesia. Pero cuando estaba ahí sentado y antes de pasar al podio, aquel hombre había estado durante el culto todo nervioso, sudaba demasiado. Y cuando llegó el momento de que él pasara, cuando venía caminando hacia el altar, él tomó una carrera, salió por una de las puertas del templo y se fue corriendo a los baños. El pastor local se preocupó, quizás estaba enfermo, ¿qué habrá pasado? Inmediatamente lo fue a buscar uno de los servidores y aquel hombre encerrado en el baño y no quería salir, y se escuchaba que el hombre estaba llorando ahí, y le vinieron a decir al pastor, y el pastor junto con otro de los pastores que estaba ahí fueron a ver. Y cuando llegaron al baño, le hablaron, le tocaron la puerta y le dijeron, aquel hombre abrió la puerta, aquel hombre estaba sudando como no tiene usted una idea, aquel hombre estaba llorando a mares como no tiene usted una más mínima idea. Y le preguntaron, ¿qué le pasa, hermano? Y él dijo, no soy digno de subirme a predicar a ese ministerio, porque hoy por la tarde estuve a punto de cometer fornicación. No pequé, pero estuve a punto de cometer fornicación. No soy digno porque mi mente falló delante de Dios. Yo no soy digno. Y aquel hombre no cesaba de decir, no soy digno, no soy digno, no soy digno. Aquellos pastores lo tomaron, lo llevaron a su oficina, oraron por él, y otro de los pastores que estaba ahí predicó. ¿Cuántas veces por orgullo nosotros hacíamos pasado aquí? Porque de repente, ¿qué van a decir de mí? Por eso en la decadencia espiritual de Sansón, el llamado no es garantía de permanencia. Hay personas, amados hermanos, que tienen un llamado, pero no son fieles al llamado. Muchas personas tienen dones, tienen un llamado especial, pero viven completamente conforme a su criterio, a su voluntad, o más en español, viven conforme a la carne. Usted los conoce, son grandes predicadores. Usted los conoce, son grandes líderes. Usted los conoce, presiden bonito. Usted los conoce, son buenos oradores, pero no son fieles al llamado de Dios. Por eso es que la Biblia dice, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. En la decadencia espiritual de Sansón, en segundo lugar, el proceso de la caída, hermano, comienza por pequeñeces. Nadie va a pecar deliberadamente con un pecado exageradamente grande. Va a llegar, pero va a comenzar por pequeñeces. Primero, con un mensaje, lo más seguro. Dios le bendiga, siervo. Usted no me conoce a mí, pero yo soy fiel seguidor de la página de la Primera Iglesia Bautista Sol de Justicia.
Yo no me pierdo ninguna de sus predicaciones, hermano. Yo no me pierdo cuando usted toca ese piano, hermano. No, yo soy fiel cuando usted toca esa guitarra, hermano. Pues sí, pues para no mencionarlo a usted, voy a hablar de los del ministerio. Todo empieza por ahí. Usted puede decir, Dios me le bendiga, la gloria es para el Señor. San se acabó. Pero de repente va a comenzar otra vez, en otra oportunidad, en otra ocasión. Y cuando menos acordó, ahora ya es una persona con la que usted conversa tranquilamente. Y cuando menos acordó, ya hay confianza. Y cuando menos acordó, ya estamos en un problema. Por eso Eclesiastés dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Me parece que Eclesiastés capítulo 10 es el que dice eso. Es por esa razón, amados hermanos, que también Cantares dice que las zorras pequeñas son las que son más peligrosas para dañar los viñedos. Es por eso que usted tiene que cuidar el llamado que Dios le ha hecho. Pero no solo eso, ser fiel al llamado que Dios le ha hecho. Mire, se lo voy a poner más claro. Antes de ser pastor de la primera iglesia bautista, Sol de Justicia, yo tengo un llamado a la salvación. Yo mañana puedo dejar de ser pastor y eso no pasa absolutamente nada mientras yo continúe en el camino del Señor. Mañana Luis puede dejar de ser el tecladista, el pianista. Melvin mañana puede dejar de tocar ese instrumento. Pero porque el primer llamado que se recibió es a la salvación. Y creo firmemente que tanto Melvin como Luis, mi persona, lo hemos recibido de parte de Dios. Lo demás se añade. Privilegios, cargos, lo que sea. Dios lo añade. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ve ahí, manifiesta. Entonces el proceso de la caída empieza con pequeñeces. Fíjese que deseó la mujer filistea. Ya se sentía en la edad de casarse, pero desafió a sus propios padres. Sus papás jóvenes. Sus papás le dijeron, esa mujer no te conviene, hijo. Esa mujer no es para ti. Hombre, aquí en Israel hay mujeres, hombre. Pero ¿por qué tienes que ir a buscar una filistea? Hermanos varones, ¿por qué tienen que ir a buscar una filistea, hombre? Mujeres, hembras jóvenes, ¿por qué tienen que ir a buscar un filisteo? Amén, hermano. Si todo comienza con pequeñeces. Y si por si fuera poco, termina cayendo en las manos de Dalila. No, hombre, Dalila sentadita ahí lo recostó sobre las piernas y empezó a hacerle cariñito. No sé ustedes, pero yo soy de los que si me empiezan a sobar aquí la cabecita, se suelta fácilmente uno. Creo que todo. Y Dalila se lo convence. Porque es que mire, ya le había dicho varias veces, ¿y dónde? Dime, si de verdad me querés, decime, le decía. Decime, dame la prueba de amor que de verdad me amás. Vaya, mire, le decía él, si van a la tienda y compran 3 lazos nuevecitos que nunca se han usado y me amarran, yo pierdo la fuerza. Ahí habla de otra manera, pero se lo voy a poner en español para que usted lo entienda. Iban, compraban los lazos nuevos, lo amarraban. Sansón, los filisteos, ¡ah! Y si lo despertaban, ¡ah! ¡Paps! Se reventaban aquellas sogas, dice la Biblia. Hermano, como que era ahí lo podrido. Y varias veces así estuvo Sansón. Y aquella mujer perversa terminó frustrando al hombre y dice, vos no me querés, porque si me quisiera ya me hubieras dicho, mira. Y el hombre terminó cayendo. También te voy a decir la verdad. Si a mí me quitan el cabello, a mí nunca me lo han quitado, entonces yo voy a perder la fuerza. Quiero que lleves claro esto esta tarde. El enemigo es más paciente que como no tienes una idea. Si no caíste hoy, te busca mañana.
Si no caíste mañana, te busca más tarde. Si no caíste más tarde, te busca más noche. Es que buscará la forma, buscará la manera, tocará la puerta de tu vida espiritual y ay de ti si te dejas sacar los ojos. En tercer lugar, hablando de la decadencia espiritual de Sansón. Hermano, Sansón jugó con su consagración. El peligro, y ahí ese sería un sermón para un día. El peligro de jugar con nuestra consagración. Usted y yo no somos nazareos a Dios, porque el nazareato ya no existe, hermanos, como en este tiempo. Pero somos llamados a ser santos. Jesús dijo, bueno, la Biblia lo menciona tanto en el Antiguo Testamento como Santiago, o Pedro, perdón, en el Nuevo Testamento. Sed santos, porque yo soy santo. Pero luego dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad no es solamente ahorita que usted está aquí en el culto. La santidad se manifiesta, se refleja cuando yo voy en el camino, cuando yo estoy en el trabajo, cuando yo voy hacia el trabajo, cuando yo estoy en la ciudad, cuando yo voy conduciéndome, donde quiera que yo estoy, donde quiera que yo voy, la santidad se refleja en mí. Porque santidad o santo es apartado para, consagrado para. Y mi consagración es para Dios y hacia Dios. No hay más. Sansón había sido consagrado para Dios. Él mismo mató un león. Y cuando venía de regreso, ese león ya estaba, amados hermanos, en una condición que unas abejas habían hecho un panal por ahí. Y había miel. Y vino él y sacó aquella miel y se la comió. Tocó lo muerto. Él no podía tocar lo muerto. Quizás mi situación fuera a saber qué condición. Usted no sabe a cuántos yo he ayudado a cambiarse cuando han muerto de los hermanos de la iglesia. Y a cuánto he tenido que cerrarle los ojos. Porque hay algunos que los cierran y los vuelven a abrir a usted. Y hay algunos que tienen miedito cuando ven que tienen los ojos abiertos. A mí ya me ha tocado abrir el ataúd, cerrarle los ojos. Pero con nosotros no hay problema en ese sentido. Ahora, apliquémoslo a nuestra vida espiritual. Hay cosas que sí son muertas que no podemos tocar. Muchas cosas que está consagrado a lo muerto que no podemos tocar. Cosas que son dañinas a nuestra vida espiritual que no podemos tocar. Entonces el peligro de juzgar con la consagración. Le reveló a Dalila su secreto. ¿Dónde está el secreto de tu fuerza? El día que usted escucha a un hermano decir, yo oro 8 horas del día. Mucho creo que le puse. Lloro a las 9 de la noche, luego me levanto a las 12, luego a las 3 de la mañana, luego a las 9 de la mañana, luego a las 12 del mediodía. El día que usted escuche a alguien hablar así de su consagración a Dios, ese está a punto de que le saquen los ojos. Porque tu consagración, debes saberlo, tu esposa, tu esposo, tus hijos en el mayor de los casos. Tu consagración no debe saberlo nadie más. ¿Y cuándo lo voy a saber yo? ¿Cuándo lo van a saber los demás? No va a ser necesario que tú andes diciéndolo. Simplemente se va a manifestar tu consagración. Se va a dar a ver, se va a dar a conocer. Y el problema es que este hombre le habló a Dalila y le dijo dónde se encontraba el secreto de su fuerza. Lastimosamente, estando dormido, mire, esta mujer, a ver qué le dio usted. Porque esta mujer sí durmió a Sansón. En todo el sentido estricto de la palabra. Durmió a Sansón. Y cuando menos acordó, le raparon la cabeza a Sansón, hermano. Que llega Javier y yo esté dormidito allá con la máquina o con la tijera. No hagámosle bulla al pastor. Y aunque a veces yo soy algo piedra para dormir, usted duermo profundo. Que no voy a sentir yo aquella máquina
¿Cómo no voy a sentir? Aunque no fuera una máquina, en ese tiempo no había. Una tijera, Javier. No va a sentir usted. Y aquel hombre se durmió. Mire, ese es el peligro de dormirse. Vamos a armar un sermón por ahí. El peligro de dormirse. A Sansón le quitaron el pelo, a Agustico se durmió. Y en la Biblia está un Jonás también que se durmió. Ya lo aplicamos ahí. El peligro de dormirse. Mire, no es tanto el problema de que usted se duerma, sino dónde se duerme. Mire, yo he visto personas dormirse en una silla de eso usted. Yo ya he estado con sueño en velaciones o en vigilia, pero eso es incómodo. Pero he visto personas que solo medio agachan la cabeza y cuando menos usted acordó están roncando. Qué incómodo es. Y lo que he dicho a veces, que ahí se suben en el bus allá por el paso carretero van y ya van dormidos usted. Dios mío, santo, poderoso. Entonces, el peligro de dormirse. Sansón se durmió. ¿Y qué pasó? Le dio o le reveló el secreto a Dalila y cuando despertó ya estaba débil, completamente. Ahora, yo quiero mencionarte tres cosas rapidito acá también en cuanto a la decadencia espiritual de Sansón. Y es que fíjese, amados hermanos, que quiero que recordarte algo muy importante. La fuerza de Sansón no estaba en su cabello. La fuerza de Sansón estaba en su relación con Dios. En su relación con Dios. Y ese precisamente es el problema. Primero, al hombre y a la mujer que le sacan los ojos cuando siente atracción por las cosas humanas, más por las cosas humanas que por las espirituales. Al hombre y a la mujer le sacan los ojos ¿cuándo? Cuando siente más atracción por las cosas humanas que por las espirituales. Es increíble cómo la gente da tiempo, aparta tiempo para otras cosas. ¿Cuánto cuesta hacerlo y darlo para la obra del Señor? Ese prójimo, esa prójima, si no le han sacado los ojos, está a punto de que se lo saquen. Cuando su prioridad son otras cosas, menos su consagración. Cuando su prioridad es aquello, menos su salvación. Y es que ese es precisamente uno de los problemas más grandes en la vida del cristianismo por donde quiera que usted vaya o ande. No estoy diciendo que usted no tiene que trabajar. Trabaje. Si la Biblia dice que usted, si su marido no trabaja, yo que usted no le diera de comer. Porque la Biblia dice que si él no trabaja, no es digno de que coma. Pues sí, los dos van a aguantar hambre y ese es otro problema. Pero como usted lo ama tanto, no trabaje usted, mi amor, yo voy a trabajar. Usted está en contra de la voluntad de Dios. Y eso va en contra de la voluntad de Dios. Y eso se llama pecado. Y aquel día te lo va a demandar el Señor. Y sobre todo a usted. Y sobre todo a nosotros los varoncitos. Nos lo va a demandar el Señor. Amén, hermano. No le estoy diciendo que no trabaje. Pero aparte tiempo para el Señor. Dele un poco de tiempo al Señor, hermano. Mire, nosotros realizamos 5 cultos. Con 4 que venga, pues. Al más no haber. Imaginen lo que congregaron el domingo pasado. Y que este domingo suspendimos el culto. Y van a regresar hasta el otro. ¿Cuántos días hay? Y si por casualidad se muere alguien más y tenemos que suspender el otro culto. ¿Y sabe qué es lo peor? No lo vimos, hermano. No, es que como suspendieron los cultos. 4 cultos creo que hicimos ahí en esa velación. Y algunos no fueron capaces de acercarse. Y otros como que eran amigos allá. En la calle sin Biblia. Amén, hermano. Entonces el hombre y la mujer le están sacando los ojos. O a punto de que le saquen los ojos. Cuando siente más atracción por las cosas humanas que por las cosas espirituales. Vea lo que dice el capítulo 14 conmigo ahí, por favor, en su verso 3. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos.
Y Sansón respondió a sus padres: tómame esta por mujer, porque ella es la que me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Hermanos, qué increíble cuando el hombre comienza a sentir más atracción por las cosas humanas. No escuchó a sus padres. El orgullo y la autoconfianza son un peligro increíble. El orgullo y la autoconfianza son un peligro increíble. ¿Usted conoce a alguien orgulloso? A lo mejor está a la par de usted. A lo mejor está delante de usted o atrás de usted. Ahora, si solo está viendo a los de su alrededor, el primer orgulloso es usted. Porque al primero que hay que ver es a mí mismo. ¿Nos hemos comportado orgullosos? Sí, hermano, por favor, no va a decir que no. Porque nos hemos comportado orgullosos en algún momento. Por las razones que sean. Porque te dicen que tienes unos hijos. Wow, increíble. Qué muchachos los que tienes, qué hijos los que tienes. Y gloria a Dios porque sea así. ¿Te has sentido orgullosa como padre, como madre? Gloria a Dios. Wow, hermana. Siempre que lo pusieran a cantar usted, hermano Julito, porque usted qué lindo canta las alabanzas. Ay, Dios mío, mire. Y es que cualquiera puede tocar nuestro ego. Y nos va a pasar, hermano, las del pavo real. Rapidito, rapidito. No, hermano, el orgullo y la autoconfianza son peligrosos. Y escucha lo que te voy a decir. Hay muchos hombres y hay muchas mujeres, hombres que no miran la mujer ajena y mujeres que no miran el marido ajeno, pero miran plata por cualquier lado usted. Miran plata por cualquier lado. Deseo de poder por cualquier parte. A mí me preocupa, realmente se lo voy a decir, me preocupa demasiado cuando yo veo a la gente que solo se presenta cuando les han tomado en cuenta en algo. Y cuando no les toman cuenta en algo ni se asoma. Me preocupa eso. Porque a veces me parece a mí que lo único que quieren es ser visto por los demás. Ser reconocido por los demás. Y eso, hermano, es un problema. Entonces, a un hombre o a una mujer están a punto de sacarle los ojos cuando siente más atracción por las cosas humanas que por las cosas espirituales. Entonces, no miran mujer, no miran hombre ajeno, pero miran plata, deseo de poder, quieren obtener esto, aquello y lo otro, quieren poseer gloria. Vaya conmigo al capítulo 16, verso 1 al 3. Fue Sansón a Gaza y vio allá a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y le rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y sus cerrojos, se los echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Demasiada confianza. Demasiada confianza. ¿Qué hace usted en la casa de una mujer que no está su marido? Está el hermano Pancracio, hermana. Fíjese que no está. Sencillamente. Vaya pues, Dios le bendiga. Ahí vengo otro día yo. Pero la hermana, por la confianza, pase adelante, hermano. Siéntese. Espérelo si quiere, ya viene en el camino ya. Cuidadito. Ese es un problema y muy serio. Muy serio. Sí, es que fíjese que vine a que me prestara una barra. Sí, pero él no está. Sea usted también muy seria. Sea muy seria. Y no importa. Ay, que vaya a poner esos postes otro día. Ay, que siembre esos jardines otro día. ¿Qué sé yo? ¿Para qué ocupa esa barra? Mucho cuidado. ¿Por qué?
porque están anhelosos de. Y este hombre, amados hermanos, durmió con una mujer. Aquel sabía que estaban esperando la mujer. A la medianoche se levantó y todavía fue incitado a cometer semejante cosa. Segundo lugar, a un hombre y a una mujer que está a punto de sacarle los ojos. Mire, Sansón estuvo con una mujer ramera y hacía lo malo. Sin embargo, él conservaba su fuerza. Lo que le dije hace un momento. ¿Por qué Dios respalda a ese hombre y a esa mujer si está en pecado? Mire, he sabido de hombres y mujeres que no han ido a una velación porque han considerado que el que murió, murió en pecado. Y sencillamente no van, no asisten. Y yo entiendo que si una persona anduvo en pecado y murió en pecado, usted sabe que lastimosamente no se fue con el Señor. Ese hombre, esa mujer en el infierno está seguramente. Pero conforme a lo que la Escritura dice, aún en el último suspiro de la muerte, el hombre puede tener un tiempo oportuno de esperanza para pedirle perdón a Dios. ¿Y quién soy yo para condenar a aquel que le dijo: Señor, perdóname, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Y ser salvo. Por supuesto que hay personas que, aunque se estén muriendo, no quieren saber nada de su salvación. Como un pastor le dijo a alguien: y sabes que si te mueres hoy te vas a ir al infierno. Prefiero irme al infierno, le respondió aquel hombre, y no hacerme evangélico. Entonces, un hombre y una mujer, amados hermanos. Mire, Sansón estuvo con esta rama, hacía lo malo, sin embargo, conservó la fuerza. Yo recuerdo que le dije a algunos hermanos, y creo que lo he dicho aquí, pero lo voy a mencionar, no me recuerdo con exactitud. Hay ocasiones que lo que debes de respetar tú es la posición que el hombre o la mujer tiene, aunque quizás él ande en pecado delante de Dios. Voy a suponer que yo soy el que estoy en pecado ahora mismo. Pecado que ustedes no conocen. Pecado que sabe mi esposa. Pecado que conoce Dios sobre todo. Y aún así estar predicando aquí delante de ustedes. Y a lo mejor súper respaldado de parte de Dios. Pero aún sabiendo mi esposa mientras está ahí sentada. Y aún quizás más de algunos de ustedes sabiendo que yo ando en pecado. Pero es que Dios no me está respaldando a mí. Dios está respaldando su palabra. Porque su palabra nunca regresa vacía. Y ese es el problema cuando a veces nosotros vemos las cosas muy superficial. No estoy diciendo, por supuesto, que hay que encubrir pecado. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Pero una cosa es, mis amados hermanos, que una persona deliberadamente esté cometiendo pecado. Y aún así, Sansón así lo estaba haciendo. Y es aquí donde a nosotros nos cuesta entender, amados hermanos, cómo es que Dios actúa brindando oportunidades. Y no me malentienda, porque yo no estoy dando tampoco esa puerta o esa oportunidad porque el pastor así dijo. No, de ninguna manera. Le estoy diciendo que si usted y yo anduviésemos hoy, esta tarde, en algún tipo de pecado, que lo abandonemos, que lo dejemos. Que le digamos al Señor: ten misericordia de mí, porque hoy, más tarde o mañana o la otra semana podemos morir. Y si morimos en pecado, hermano, nos va a ir mal. En tercer lugar, encontramos la relación que él tuvo con Dalila. Hermano, Dalila habla de la máxima tentación que vino sobre la vida de Sansón. En el mundo, el diablo quiere saber de dónde viene tu fuerza. ¿Por qué Sansón cayó en esa debilidad? Le voy a mencionar 3 cosas rapidito por qué Sansón cayó en esa debilidad. Número 1, por falta de dominio propio. Falta de dominio propio. La Biblia dice que el sabio de lejos ve el mal y se aparta. ¿Se ha dado cuenta cómo muchas veces nosotros nos comportamos como necios? Y somos tercos, hermano.
Mire, y ahí estamos con el pecado dándole y dándole y metiéndole y alimentando la carne y alimentando los ojos y la vanagloria de la vida y metiéndole y más metiéndole. Ya no leemos la Biblia como antes. Ya no nos congregamos como antes. Ya no nos consagramos como antes. Ya no le damos la alabanza a Dios como antes. ¿Por qué? Porque ha habido descuido espiritual en nuestra vida. Ha habido descuido espiritual en nuestra vida. Y mira, no es que Dios no haya querido restaurar esa vida o ese corazón, pero es que le falta dominio propio. Le falta dominio propio, hermano. Si yo sé que Panchita, la que se sienta ahí, me está volteando a ver así un poco coqueta, y de repente hasta levanta los ojos, y es que cruza los pies y las manos, no sé cómo, y yo estoy insistente ahí, dejo de voltear a ver ahí, hombre, volteo a ver para otro lado. Pero es que como cuando Panchita se sienta ahí y comienza a hacer eso, mi carne, ¿verdad? Yo creí que solo a mi esposa le movía el tapete, pero ya vi que no. Porque Satanás es perverso, hermano. Y le quiero recordar lo que yo ya he mencionado en este altar. No es que usted y yo seamos los más lindos, ni los más guapos, ni nada que se parezca. Es la gracia de Dios que Satanás ve en ti. Perdóneme si usted se la había creído, yo no sé. Pero es la gracia de Dios que Satanás ha visto en ti. Y cuando él ve eso, lo detesta, lo odia, lo aborrece. Hermanos, y si él, amados, que conocía, veía, comprendía de esa gloria de Dios, ahora ya no lo posee, hermano lindo, de verdad, la falta de dominio propio ha ocasionado terribles dificultades. El dominio propio se necesita para todo. Y bueno, ya no lo tenemos ahí usted, pero es parte de lo que el Espíritu Santo de Dios produce en nuestra vida. Dominio propio, que es la misma templanza. El dominio propio, cuando alguien le diga algo a usted y llega al punto de exasperarlo, el hombre de Dios, la mujer de Dios que posee dominio propio, si se enoja, rapidito se le pasa. Pero hay personas que se enojaron allá por el año 2000 y estamos en el 2025 y no han podido sanar. ¿Se imagina usted cómo andará esa herida? No, eso ya tiene gangrena. Eso ya está maloliente. Y más si es en el corazón. Por eso es que no se goza. ¿Se acuerda de lo que cantaba Marino? ¿Qué tienes tú que te molesta cuando escuchas un mensaje del Señor? ¿Qué tienes tú con esa cara larga y triste que no la puedes cambiar? ¿Se acuerda? Ay, 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 ¿será que el diablo te ha clavado una espina en el corazón? ¿Sí se acuerda, verdad? Ay, 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 corre el hermano y sácate eso de un jalón. Ay, 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 pídele a Cristo que te limpie el corazón. O como dicen los hermanos de Guatemala, hombre, ¿cómo se llama este dúo? Cara de limón, nunca se gozó. Mire, cuando hay esas heridas usted, qué terrible es. Terrible, terrible. Y muchas veces no podemos sanar, no porque no haya medicina correcta o adecuada, sino porque nosotros no queremos. Y le dice, venite, vamos a poner una vitamina, una inyección. No, me va a doler. No. ¿Y quién dice que una curación no duele? Hace unos 12 años, no recuerdo, 15 quizás, íbamos a pescar allá para la laguna o la Omega. Y yo salí del culto y como había andado con zapatos, me los quité y me fui en Gina. Y me dio un tropezón en una estaca. Se mete, hermano, aquí en medio de mis dedos del pie. Y me dolió, pero yo me limpié y me eché tierra para taparme la herida de la sangre. Me fui para la laguna, hermano. Cuando yo salí de la laguna no podía caminar.
Entré como a las 2:30 de la tarde, salí como a las 9 de la noche, no podía caminar. Recuerdo que Hilmer agarró un machete que andaba y cortó una rama que tenía como que era muleta, y así venía, y venimos ese paso, vine llegando como a las 12 de la noche aquí a Agua Caliente. En la mañana me fui para la clínica como pude. Ni me acuerdo quién era la doctora, parece que estaba ahí. Esto le va a doler, hermano Pedrito, me dijo. Sí, creo que, ¿cómo se llamaba la doctora que estuvo aquí en la casa pastoral? Marix. Creo que ella, no me acuerdo. Esto le va a doler, hermano Pedrito. A ver, puje. Y me apretaba de aquí. Y usted viera todo lo que salía usted. Una sanguaza entre sangre, entre tierra, lodillo. Y yo me había apretado. Y cuando empezó a apretar, mire, y me empezó a abrir tantito allí, hermano, y se había quedado así como del tamaño de una pulgada, una estilla. Es que duele. Duele. Yo cuando iba no sentía. Cuando anduve pescando allá no sentía. Después fue el problema. Es que ese precisamente, la falta de dominio propio, nos va a llevar a ese problema que cuando menos acordemos, mire, vamos a estar en una grave dificultad. En segundo lugar, ¿por qué cayó en debilidad? Porque no aprendió de sus errores. Mire, dice un viejo refrán por ahí: el que tropieza 2 veces en la misma piedra, usted. Pues chica, de verdad que ya rato la hubiéramos sacado, hubiéramos hecho camino por otro lado. Pero hay personas que 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces y en la misma piedra dan. Y a veces la piedra está a la salida de la casa. Quítela, hombre. Mire, Jesús les dijo a aquellas mujeres: quiten la piedra. No, Señor, le dijo. Si quitamos la piedra, son 4 días. Ya huele. Ya huele, Señor. Quiten la piedra. Hermano, en el momento en que nosotros, por una u otra razón o circunstancia, hayamos perdido nuestro camino, hayamos caído en debilidad y caímos en un error, hay que aprender de eso. Hay que levantarnos y luego y rápido, antes que sea demasiado tarde, porque los errores a la medida se van, amados hermanos. Mire, ¿ha escuchado usted aquel dicho también: árbol que crece torcido? Yo he visto personas que ven un arbolito y medio acostado, van y le ponen una estaca ahí para que se ponga recto y lo amarran. Y al paso de unos meses ya se quedó recto. Y como se va creciendo, le ponen una más grande todavía. Dígame, ¿no es suficiente esta palabra para usted y para mí? Sí, hombre. Es suficiente esta palabra para mí. Pero ¿cuál es el problema? Es que yo no la leo. Y si la leo, no la entiendo. Porque sabe, si nosotros conociéramos la palabra de Dios de cerca y de verdad, nosotros no viviéramos pecando a cada rato. Pero usted y yo vivimos pecando a cada rato, a cada instante, cometiendo errores. Y después ahí venimos a sentarnos como que somos pollitos comprados. ¿Y quién cometió el error? Pues. Y cuando menos acordamos, nos encontramos en una falla que ya no solamente lo sabe él, lo sabe la iglesia, lo sabe la comunidad. ¿Y sabe cuál es el problema más serio? Que no es capaz de reconciliarse, ni mucho menos de pedir perdón. Y eso ocasiona problemas más serios todavía a vida eterna. Entonces Sansón no aprendió de sus errores. En tercer lugar, hermano, Sansón creyó que siempre tendría la fuerza que poseía. Sansón creyó que siempre tendría la fuerza que él poseía. Pero a Sansón le sacaron los ojos, le cortaron el cabello. Y mira, el hombre perdió la fuerza. Hay ocasiones, y no una, sino muchas veces, en las que el enemigo ha querido quitarte esos ojos espirituales. ¿Y cuándo es que tú estás perdiendo esos ojos espirituales? Cuando mientes sin ningún problema. Dices una mentira como que si estuvieras diciendo una verdad. Y es que hay personas que son pero sagaces, hermano.
¿Por qué no vino al culto, hermano? Ay, hermano. Viera, hermano. Si supiera, hermano. No, pues y dígame, porque yo quiero saberlo. Y dicen una mentira. Personas que yo conozco que han dicho que estaban enfermos. Y vengo yo, mire, ya han habido cultos cuando me han dicho a mí que estoy enfermo. Y sabe Dios que no lo he hecho por saber realmente, sino porque veo la necesidad. Ya me he salido del culto y me he ido a buscarlo, a orar. Y cuando llego, y fulano, no está. ¿Y por dónde anda? Como no lo vi en el culto, yo lo vine a buscar. No, ahí se fue, ahí anda por donde usted quiera ponerle ahí. Pero en la casa no estaba. Dijo que no había venido al culto porque estaba enfermo. Mienten como que se están diciendo una verdad usted. Y por eso le digo, son sagaces terribles. Entonces hay personas que están a punto de sacarle los ojos. ¿Y quiénes son? Los que mienten sin problema. Hacen cosas que a Dios no le agradan. Y mire, mucho cuidado con aquellas cosas que parecen buenas pero realmente son malas. Cosas que parecen buenas pero realmente son malas delante de Dios. Como por ejemplo la mentira. Hablemos nuevamente de la mentira. Hay personas que por encubrir al amigo, a la amiga, al mismo hermano, el papá a los hijos, la esposa al esposo, el esposo a la esposa, dicen unas, hermano. Dicen una mentira. El día que usted le encubra a su esposo, por mucho que lo ame y diga mentira, usted es culpable de pecado delante de Dios. El día que usted y yo como varones le encubramos mentira a nuestras esposas, somos culpables de pecado delante de Dios. Y aunque suena un poco duro este asunto, hermano. ¿Se imagina? La hermana Reina encubriéndome pecado a mí, solo para que no me quiten el pastorado, porque no, vamos a perder todos los beneficios del pastorado usted. Sabe Dios que eso no puede ser así. Para ninguno de nosotros. Usted como hijo, encubriéndole a veces sinvergüenzada al papá. O usted como papá encubriéndole a sus hijos. Amén, hermano. Eso es terrible. Entonces, este hombre le sacaron los ojos. Porque no tuvo dominio propio. No aprendió de sus errores. Y creyó que siempre tendría esa fuerza. Mire, no usaron, amados hermanos, para Sansón, no usaron anestesia. Y yo voy finalizando aquí. Yo quiero que por un momento usted piense en los gritos que pegaba Sansón cuando le estaban sacando los ojos. No usaron anestesia. Ya le habían quitado el cabello, ya había perdido la fuerza. Yo no sé qué usaron. No sé si usaron un cuchillo con mucha punta, una punta de algo, no sé qué. Lo agarraron, le abrieron los ojos y ¡pah! Quiero que piense por un momento en eso. Mira, el diablo no te va a tener lástima, hermano. Si aquí el único que hace uso de misericordia es Dios, porque a veces ni tu mismo hermano ni tu misma hermana hace uso de misericordia. Mira, te vuela la cabeza. Dios es el único que hace uso de misericordia. El diablo no lo va a hacer. Al contrario, te va a llegar, te va a amarrar, te va a quitar, te va a debilitar y te va a quitar los ojos. ¿Saben qué terminó aquel asunto? Después de ser un hombre temido, a mí se me imagina usted, los niños hablando en aquel pueblo, en aquellas ciudades. Juguemos. ¿Y de qué vamos a jugar? Vamos a jugar de que yo soy Sansón, decía aquel niño. No, le decía al otro, es que yo quiero ser Sansón. No, yo me imagino, no sé, de cartón, de algo. Se hacían aquella figura de las puertas cuando las había arrancado de Gaza y salía con ellas. Yo no sé, yo me imagino. Después de ser un hombre temido y respetado, ahora era el juguete de los filisteos. Lo pusieron a darle vuelta a una rueca de molino.
No cree usted que ese molino de mano que nosotros conocemos, o el que se le da cuando se prende el de motor. No, era una roca. Adentro tenía como un orificio donde echaban el maíz, lo que fuera, el grano que fuera. Y había, amados hermanos, que moverlo con una yunta de bueyes o con un par de animales de carga. Y pusieron a Sansón como burla de la misma fuerza de él que había perdido, para que le diera vuelta a aquella rueda. No tenía la fuerza para hacerlo. Se convirtió en un juguete. Mira, después que Satanás te quita los ojos, ya no sirves para otra cosa más. ¿Para qué? Para ser el juguete de Satanás. Ajá, mano. Y no era usted el que hablaba allá bien fuerte en la iglesia y que predicaba. Ajá, maná. Y no era usted la que danzaba y profetizaba allá. Que no va a servir para otra cosa más que para ser el juguete. Y te vuelvo a recalcar, Satanás no tiene lástima. Vuélvale a decir a su hermano o a su hermana ahí el tema que le dije temprano. No dejes que te saquen los ojos. No dejes que te saquen los ojos. Póngase de pie. Padre, gracias, porque has sido un Dios bueno y maravilloso. Padre, ¿cuántas veces nos hemos encontrado en esta condición a punto de perder los ojos, Señor? Espiritualmente, por causa de descuido, por causa de debilidades, por causa de alejarnos de ti. ¿Cuántos ahora mismo estarán igual que Sansón? Se desviaron del camino, creyeron que su fuerza jamás se agotaría o la perdería. ¿Cuántos ahora mismo solo son para burla de filisteos? Señor, sé propicio, por favor. Ayúdanos. Fortalece nuestra vida espiritual. Fortalece nuestra fe. Fortalece nuestro carácter. Danos las fuerzas, Padre. Si todavía nos hace falta que doblegar algo en nuestras vidas, danos fuerza de voluntad para hacerlo. Nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra lengua, nuestros pies, nuestras manos, mi ser. Por favor, Señor amado, que si hoy me toca morir, que si hoy vienes por tu iglesia, podamos decir que estamos listos y preparados para volar contigo, para irnos contigo, Señor. Padre, mira la iglesia presente. No sé si hay alguna batalla que ahora mismo están librando. No sé si hay alguna situación que ahora mismo hay una batalla, una lucha espiritual, una lucha psicológica, Señor amado. Solo te puedo pedir, por favor, que seas tú ayudando, socorriendo, brindando fuerza y fortaleza. Padre, ayúdanos. Danos las fuerzas que necesitamos. Y danos la bendición que necesitamos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga en esta oportunidad. Siéntese un momentito, hermano, por favor. Abdiel. Ya, cortamos. Vamos a cantar a nuestro Dios que nos hace renacer.
sol de justicia ilumina el caminar. Hoy es el día de experimentar la gloria de su amor al caminar. Bienvenidos, hermanos, al altar.